Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6 en adelante, la palabra poderosa del Señor. Esta palabra lo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados de que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, dice la palabra del Señor. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces encontramos esta escena en el libro de los Hechos. Leyendo desde el versículo 1 de este capítulo 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes había echado mano a algunos de los de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y dice que mató a espada a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, fue el primer apóstol, discípulo del Señor apóstol. Fue el primero que fue muerto por la causa de Cristo. Sabemos que hubo un mártir llamado Esteban, pero de entre los apóstoles, hablamos de los apóstoles que Cristo Jesús dejó, de los 12, de ellos el primer apóstol que murió por la causa de Cristo fue Jacobo, gloria a Dios, porque Judas, el primero mandó a pero él murió suicidado, él no murió por la causa de Cristo. Entonces, de entre los apóstoles, el primero fue Jacobo. Dice que Herodes mandó matar a Jacobo a espada, y viendo él que esto le agradaba a los judíos, entonces él procedió también a agarrarle a Pedro. Y dicen que entonces en esos tiempos eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole él tomado preso a Pedro, le puso entonces en la cárcel, y él le entregó en la cárcel a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea que había 4 grupos de soldados, y en cada uno de ellos había otra vez 4 soldados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice: ¿para qué? Para que le pudieran custodiar. ¿Y qué
¿qué tenía pensado Herodes hacer? Herodes se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, proponía sacarle al pueblo ¿a quién? A Pedro. Gloria a Dios, ¿para qué? Para poder maltratarle también a él, y a lo mejor le iba a matar también, gloria a Dios. Si le mató a Jacobo y esto agradó al pueblo, entonces también iba a querer hacer esto con Pedro. Pero, hermanos y hermanas, no es lo que el ser humano planea, no es lo que el enemigo dice lo que va a acontecer, porque Dios tiene la última palabra. Entonces dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero que hay una cosa importante aquí que dice el versículo 5 del capítulo 12, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La iglesia, el pueblo de Cristo, porque la iglesia no es el templo, gloria al Señor, la construcción esa es el templo, pero la iglesia son los que conforman el cuerpo de Cristo. En ese tiempo la iglesia de Cristo, entonces dice qué cosa ellos hacían sin cesar. Seguro que estaban dolidos ellos por la muerte de Jacobo, gloria al Señor. Yo creo que sí, como todos, como toda persona tenemos sentimiento. Y cuánto más si sabemos que es un siervo de Dios, y cuánto más que sabemos que es nuestro hermano en Cristo, gloria al Señor, que servía a Dios. Aleluya, que estaba con nosotros. Entonces, ¿cuánto más nos va a entristecer, Ayepa? Entonces yo me imagino que ellos estaban entristecidos, y cuánto más que sabían que Pedro también estaba en poder de Herodes. Podrían haber perdido a 2 apóstoles. Entonces dice que la iglesia se puso y comenzaron a hacer sin cesar oración a Dios por Pedro. Aleluya, porque sabían que Pedro estaba en la cárcel. Y el enemigo, la intención del enemigo no era nada bueno, la intención del diablo, porque era el diablo a través de Herodes, porque cuando una persona actúa así es porque el diablo le está manejando. Entonces era el diablo a través de Herodes que está usando la vida de este hombre malvado y perverso para hacer daño a Pedro. Gloria al Señor. Pero Dios, que es tan poderoso y que su mano no se ha cortado, y que dice la palabra de Dios que no hay nada difícil o imposible para él, Dios se resolvió. Aleluya, qué cosa, desbaratar este plano, este consejo de el maligno. Aleluya. ¿Por qué? Porque algunos cometen plan curio ya potaba, pero el Señor o yapó algo increíble. Entonces no funciona y la plan cuera. Dice que cuando Herodes le iba a sacar, en esa misma noche, en el que al día siguiente tenía que sacarle a Pedro, pero en esa noche, gloria a Dios, ocurrió algo inesperado para Pedro, gloria al Señor. Dice que estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque dice que había 4 grupos de 4 soldados, entonces había 16. Él estaba custodiado por 16 soldados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. 16 soldados la custodiaban y Nacuri Pedro, pe. Bendito sea el Señor. Ay, coape, que entre 2 soldados él estaba durmiendo, porque dentro de la celda había 2 soldados. Luego afuera habían más soldados, y en cada puerta habían soldados que estaban custodiando allí. Bendito sea el Señor. Y él estaba durmiendo entre 2 soldados. No sabemos si estos soldados que estaban allí custodiándole también estaban durmiendo o qué cosa están haciendo. Si estaban despiertos y luego cuando se apareció el ángel, él los cegó o se quedaron dormidos. No sabemos específicamente en cuanto a eso, no nos dice la palabra del Señor. Pero lo que sí dice que estaban esos 2 soldados allí, y que Pedro, sí, dice que Pedro estaba durmiendo ahí entre ellos. Y él estaba sujeto con 2 cadenas. Con 2 cadenas estaba él sujeto, que le ataban. No, anda y por hoy de cocazo caño ayepa. Va ella hoy pico la cañita. Gloria al Señor. Hoy entre 2 soldados estaba sujeto con cadena. La puerta estaba cerrada, y dice que en la puerta, delante de la puerta, entonces los guardas también estaban custodiando la cárcel. Como si fuera algún asesino de belletella o ingo ayepa y custodiar a Pedro, lo mismo que hicieron con Jesús. Se fueron a Jesús para atraparle, tan solamente se fueron con lanzas, con espadas, con cuantas cosas, como si él fuera un criminal. Se fueron ellos y lo agarraron
Pero él no se resistió. Apeya ve Pedro, como si fuera un criminal, como si fuera el peor de los criminales. Ayepa, hoy Pepejina encadenado, custodiado por 16 guardias. Aleluya. Entonces, y que he aquí que se presentó un ángel del Señor en esa noche. No era una noche cualquiera. En esa noche Dios iba a hacer algo. Aleluya. En esa noche dice que se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel. Por eso le digo, no sabemos si los guardias estaban dormidos o esa luz que se apareció, así como Saulo también les dejó ciego a ellos y ellos no se dieron cuenta de nada. Entonces dice que apareció esta luz que resplandeció en la cárcel y dice que tocando a Pedro en el costado, porque Pedro estaba durmiendo y el ángel le tocó en el costado, dice que y le despertó, le dijo, levántate pronto, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que levántate pronto, le dijo, y dice que ¿qué pasó? Las cadenas se le cayeron de las manos, porque hermanos y hermanas, el poder de Dios hace que las cadenas se suelten. Por más que uno tenga cadenas que le están atando, gloria al Señor, el poder de Dios hace que esas cadenas se caigan. Gloria a Dios. La gloria misma del Señor descendió aquella noche en aquella cárcel en el que Pedro se encontraba. Y Dios usó a un ángel para que venga, aleluya, y para hacer su obra. Le despertó a Pedro, le dijo, levántate pronto. Y luego dice que las cadenas se le cayeron de las manos, porque él estaba las manos atadas con esa cadena. Se le cayeron esas cadenas, dice que. Entonces el ángel le dijo, ciñete y átate las sandalias. Eñe ceñí, gloria al Señor. Eña putilan de sandalias, Eishupe. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice que Pedro lo hizo así, pero él pensaba que estaba soñando, gloria a Dios. Apagante coña aconteció y cosa ñandeja te echa la ñandeña soñamba, pero no es la realidad. Bendito sea el Señor. Eso le pasó a Pedro. Dice que le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. En envolverán de manto, pejache seguí, gloria al Señor. Dios hizo verdaderamente algo maravilloso. Y mira mundo que era guarda, Pedro, no es güey, ¿por qué? Porque él estaba siguiendo al ángel. A lo mejor Dios hizo que él sea como invisible a los ojos de aquellos guardas que estaban custodiando en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y dice que saliendo él le seguía, pero él no sabía que era verdad lo que estaba haciendo el ángel, sino que él estaba pensando que él estaba viendo una visión. Pedro pensaba que estaba viendo una visión, no se dio cuenta que él estaba ya despierto y que verdaderamente estaba aconteciendo, gloria al Señor. Pensó que él nada más veía una visión, como que estaba dormido. Él pensó que era así, pero no era así. Dice que habiendo pasado la primera puerta y también la segunda, la segunda guardia pasaron también, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ya hoja zapamos joina. Y dice que esa puerta se les abrió por sí misma. Ay, señores, oye, abrí. Gloria al Señor. Naiporina, y coigo te llave en bajico ahí. Oye, abrí, no, ay, señores, oye, abrí, porque es el poder de Dios que hace la obra. Aleluya. Aún las puertas de hierro, hermano y hermana, se abren con el poder del Santo de Israel. Y pasaron ellos una calle y luego dice que el ángel se apartó de él. Entonces dice que allí Pedro volvió en sí y allí entendió que verdaderamente el Señor había enviado a su ángel y le había librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos también esperaba. Aleluya, hacerle. Ahí él entendió que había sido, era verdad. Añe, tengo el año acontecer, cuay o pagponaza, aleluya, que era ir, digo, la hora lleva. Entonces, entendesa, vino en sí Pedro y entendió que verdaderamente el Señor envió su ángel para librarle. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, Dios no desampara a sus santos que confían en Él. Por más que el enemigo está planeando algo malvado contra tuyo, cuando uno verdaderamente confía en Dios y hace su voluntad y le sigue
de acuerdo a su voluntad, hermano y hermana. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya. Pedro, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor. Oña carama es la autoridad ahora chupe la cárcel preso. Pero Dios hoy de ape plan jaumboula y ángel peicaton ella o libra a vei Pedro de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos también estaba esperando. Por eso le digo, hermano y hermana, que Dios no le desampara a sus santos. Y si hizo maravillas con Pedro, yo sé que también lo va a hacer con nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La mano de Dios no se ha cortado. Él sigue actuando con el mismo poder, hermanos y hermanas. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Entonces dice que habiendo él considerado esto, dice que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, y donde muchos estaban reunidos orando. Upepe y congregas y cuay orajina, porque dice que el pueblo sin cesar hacía oración a Dios por Pedro. Entonces, esto ya era una oración respondida. Pero ¿qué aconteció ahí? Que Pedro llamó a la puerta del patio y una muchacha que se llama Rode salió a escuchar. Y dice que ella reconoció la voz de Pedro, pero de tan gozo que tenía, no abrió la puerta, sino que se fue corriendo adentro. Y les contó a ellos, dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y qué pasó? Dice que ellos le dijeron, ¿estás loca, aleluya. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel, y ángel, aleluya, bendito el Señor. Pero ya verdaderamente muchas veces, hermano y hermana ñande, como iglesia y como pueblo del Señor, ya yeruré algo a Dios, pejaume, ñande, incrédulo, ellos les tomó como una incredulidad a través de ese momento. Aleluya, ¿por qué? Porque para la mente humana era imposible eso. Pero, o clamango y curimba, y aunque sea petimia, yepa güero viaba de cueja y si jaengo, sino que yo jona y cuello comprobajan. ¿Por qué? Porque Pedro persistía en llamar a la puerta. Y entonces ellos abrieron y le vieron jaupevo puta atónito llegué. Aleluya. Volvés el Señor me sorprende a yepa ñande ya lleuré hecho ya y coja Dios ya po ñande ñande incrédulo llega jaupilla esa ñande sorprende llegué ñande maravilla llegué ñande. Aleluya, bendito es el Señor. Para me contestaba como discípulos cuera pecuré. Pero dice que Pedro haciendo señas con la mano, señal para que ellos se callen. Entonces les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces ahí Jacobo peja mi hermano cuera peja ya jamás hija Pedro ojo, gloria al Señor. Aleluya. Verdaderamente, hermanos y hermanas, es maravilloso lo que Dios hace, lo que hizo en aquel tiempo, lo que desde tiempo antiguo ya viene Dios haciendo y lo que seguirá haciendo todavía. Hermanos y hermanas, es maravilloso. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan maravilloso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos confiar en Dios. Porque aquí hay cosas importantes, hermanos y hermanas. La primera importante dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Cuando sabemos que uno de nuestros hermanos está pasando una situación difícil, hermano y hermana, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Unida, clamar al Señor. Cuando se presenta un problema en la congregación, la iglesia unida clamando al Señor. Esa unidad en oración es lo que va a mover la mano de Dios para que pueda orar con poder. Segundo, hermanos y hermanas, como dije, Dios no desampara a sus santos. Por más fea que sea la situación que tú estés atravesando o en la que te encuentres, si tú confías verdaderamente en Dios y haces su voluntad, el Señor va a hacer cosas inimaginables, cosas que usted ni siquiera pensó ni soñó. O Dios va a hacer ¿para qué? Para librarte a ti de eso que el enemigo está planeando en tu contra. Gloria al Señor. Y luego lo otro entonces es que ellos fueron un poco incrédulos, siendo que ellos pidieron. Hermanos y hermanas, ni que nañan de incrédulo, ya llevará a Dios, Dios responde, ya cree que no vea, niña carama que no pe promesa del Señor, porque algo promete va de cueñan debe. La promesa del Señor, hermanos y hermanas, tenemos que agarrarla nosotros
Como hijo e hija de Dios, ña caramape promesa de Dios, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple a sus promesas. Bendito sea el nombre santo del Señor. Vengo cumplir y promesa, Ina, querido hermano y hermana, ni que no haya duda ni un segundo, ni que no haya duda ni un momento. Que peandas hemos hija pecha, no, ya cree que na que Dios ya potas opear es importante con oración, a Pepe ya sabe el valor de la oración, ahí ya pe adoración, ella en tu vaina veí que la oración es la llave de bendición, queridos hermanos y hermanas, upear upi, Pedro recibí vaeque la y bendición, gloria sea al nombre de Cristo Jesús.